Estábamos comentando sobre las etapas del proceso penal. Eh, Justamente hoy iniciamos con la primera de las etapas. Con la primera. Ah, sí, chicos, registren por favor la lista de asistencia. Su asistencia, por favor, ténganlo allí porque hoy también lo envío. Ayer también envié. Ah, y sí están revisando las asistencias, les comentaré, porque la otra vez que fui, como les digo, a hacer hay un trámite, presentar documentos. Vi que en la oficina estaban revisando todas las asistencias, estaban colocando ahí quiénes se habían registrado. Así que regístrense, si no, en verdad sí que yo pensé que no, no debía nada. Ok, em, la estructura entonces del proceso penal implica, ustedes ya tuvieron la ocasión, las primeras sesiones de ver un pequeño gráfico donde hacía representación a todas las etapas del proceso penal, ¿no? Justamente eso es lo que vamos a empezar ahora y vamos a iniciar justamente con la etapa de diligencias preliminares. Que vale acotar, seguramente ustedes ya han tenido ocasión de leerlo, tengo pues acá la sentencia del Tribunal Constitucional, el expediente 6/2024, justamente coincide en el número 6/2024, uno es el proceso de inconstitucionalidad y el otro es proceso de competencia, ¿sí? Proceso de competencia. En ambos casos, tratan en cierta manera sobre la investigación preliminar. Recuerden que la etapa de investigación se divide en dos subetapas, ¿no? Ahora lo vamos a ver. Una que es la investigación preliminar y la otra es que es la preparatoria, ¿no? La investigación formalizada. Y claro, por ejemplo, aquí en el proceso de inconstitucionalidad, y lo vamos a comentar ya, eh, el Tribunal Constitucional se ha pronunciado respecto a si es inconstitucional o no la ley 32.130 que modificó varios artículos del código en atención a quién tiene que dirigir la investigación preliminar, ¿sí? Y por otra parte, también tenemos esta otra sentencia del Tribunal Constitucional respecto a la inmunidad del presidente, ¿no? En este caso de la presidenta. Se puede realizar investigaciones preliminares contra la presidenta, pero no en estricto contra la persona de Dina Boluarte, sino por el cargo, ¿no? Que asume. Recuerden que hacer referencia al cargo eh, no es cualquier cosa. Estamos hablando del presidente, del funcionario tal vez más importante en el país, que dirige una nación. Entonces no puede dirigir una nación si es que está desviando su interés en asuntos jurisdiccionales, ¿no? Donde está siendo investigada a través de por varias fiscalías, etcétera. Entonces, la protección a través de la inmunidad del presidente, no a la persona, sino al cargo, está orientado a garantizar, en términos políticos, la tranquilidad de quien ostente ese cargo para que pueda dirigir y conducir un país. Entonces, las investigaciones que se le han aperturado justamente a Dina Boluarte han quedado suspendidas a nivel de diligencias preliminares. Entonces, es otro de los pronunciamientos que también ha salido recientemente, ¿ok? Y sobre justamente diligencias preliminares es lo que vamos a tratar. Ahora, si quisiéramos plantear objetivos, es decir, qué es lo que pretendemos con esta sesión, que la vamos a exponer en dos partes, tendríamos que decir lo siguiente, ¿no? Primero, tenemos que comprender la división en subetapas de esta fase de investigación, ¿ok? Vamos a ver que la fase de investigación se divide en dos subetapas y claro, vamos a comprender cuál es la lógica detrás de la norma procesal y consecuentemente esa división. ¿Ok? ¿Por qué se ha dividido? ¿Cuál es la lógica, no? Ya antes adelantábamos un poquito y decíamos que diligencias preliminares está muy... A ver, alguien está escribiendo así. Sí. Ah, ya. Sí, sí, yo lo mando. Copia link. A ver, ese es, chicos, ese es. Y ya. Ok, entonces, desde luego que era bastante importante que nosotros comprendamos cuál es la función o la finalidad de esta investigación preliminar.
y estaba muy asociada, ¿se acuerdan lo que comentábamos? Y vamos a hacer también en su momento la pregunta, a la realización de actos urgentes e inaplazables, ¿no? Pero ¿esto qué quiere decir? Ya lo vamos a ver poco a poco, ¿sí? Y por otra parte, claro, esto, ¿no? Conocer los plazos para las diligencias preliminares. Pero hablar de plazos necesariamente nos va a vincular con, o sea, los plazos de la investigación preliminar nos va a llevar necesariamente a vincularlo con los plazos de la investigación preparatoria formalizada. ¿Se dan cuenta? Em, ok. Y bueno, sobre eso vamos a avanzar hoy. Ah, claro, y una segunda parte está orientada a qué decisiones tiene el fiscal em, para culminar la etapa de diligencias preliminares. ¿Qué opciones? Una de ellas, por ejemplo, es archivar. Otra es formalizar. Pero es lo único que hay. Hay más cosas. Bueno, vamos a atender a todos ellos, ¿ok? Entonces, iniciamos con la sesión. A ver, algo que es obvio, que siempre también lo hemos comentado, es esto, ¿no? Decimos que en toda sociedad siempre va a haber algo en común que es el crimen. Frente al crimen o frente a la comisión de un delito, lo que corresponde, ¿qué cosa es? Imponer una sanción penal. Pero claro, la imposición de la sanción penal, decíamos, no es de manera mecánica, no es de manera automática. Es necesario el desarrollo de un proceso penal que garantice, en principio, dos cosas. Uno, a nivel de prueba, probar los hechos de relevancia penal. Esos hechos que están siendo objeto de investigación porque configuraría un delito, eso hay que probar. Probar qué ocurrió, probar qué sucedió. Porque esos hechos no son cualquier hecho, sino son hechos que están vinculados con la estructura típica de un delito. Y se dice que si probamos estos hechos y además configura o guarda correspondencia con un delito, haciendo el proceso de tipicidad, entonces estamos frente a la configuración, la consumación de un tipo penal, de un delito en concreto, ¿no? Pero no solamente eso, sino también tenemos que acreditar que estos hechos han sido realizados por un sujeto, que en este caso es el investigado. Entonces, durante el desarrollo del proceso penal tenemos que garantizar qué cosa, una etapa de investigación mínimamente para que se puedan recoger las pruebas. A través de los diversos actos de investigación se recoge información, se recogen pruebas y estas son practicadas en juicio oral, que sería la segunda etapa importante del proceso. Y con su práctica, la práctica de la prueba, lo que vamos a garantizar es que el juez pueda tomar conocimiento de, de toda esa información y pueda emitir una decisión en un determinado sentido, ya sea culpando o declarando inocente al sujeto. Pero claro, no podemos aplicar, como se dice, la ley penal al caso en concreto si es que antes no se ha determinado, no se ha probado que esos hechos realmente hayan ocurrido como se dice que ocurrieron en función del delito y que estos hechos se puedan atribuir al investigado. Y para eso está el proceso penal. Para eso hay actividad, hay actos de investigación, para eso hay actividad probatoria, ¿sí? Y donde inclusive el propio investigado se le empiezan a reconocer eh, derechos como el de defensa, el de contradicción, la presunción de inocencia, entre otros, ¿no? Porque durante el desarrollo del proceso penal tiene que haber garantías mínimas a su persona, ¿ok? Por eso decimos, ello solo será posible, es decir, la sanción, la imposición de una sanción a una conducta, la imposición de una sanción penal a una conducta penalmente relevante, se dispondrá únicamente a través del proceso penal. Sí, y ya hemos hecho referencia a que tiene que haber una etapa de investigación donde se recolecten las pruebas, tiene que haber una etapa de juicio oral mínimamente para que se practiquen las pruebas y así el juez evidentemente va a poder tomar una decisión. Y aquí justamente tenemos eso, ¿no? El fiscal se encarga de pedir el inicio del proceso penal y formular la acusación. El juez, por otra parte, evalúa
esos requerimientos fiscales, esas solicitudes fiscales que se presentan durante el procesamiento y en su momento decretar la sanción que corresponde. ¿Sí? Entonces, esta división de funciones que el fiscal investiga y acusa, el juez valora la prueba y emite una decisión, esta división de funciones determina el modo de configuración del proceso. A través de esta división de funciones ya se empieza a estructurar el proceso. Inclusive se vinculan las etapas. Decimos que el fiscal investiga, ¿sí o no? Claro, el fiscal acusa también, pero no juzga. Entonces, el fiscal se va a encargar de una de las etapas de la investigación. Y si el juez valora y emite una decisión, se va a encargar de la etapa de juzgamiento, ¿no es cierto? Esa podría ser la referencia gráfica más inmediata del proceso, ¿ok? Y como veníamos diciendo, una estructura mínima respecto al proceso penal está presentada a través de dos etapas. La fase de investigación, donde se recolectan todas las pruebas y las pruebas finalmente se practican en la fase de juzgamiento. Se practican aquí con la idea de que el juez pueda valorar toda esa información y emitir una decisión final, ¿ok? Nuestro Código Procesal Penal, además de reconocer ambas etapas, ha incorporado una más, pero sin dejar de lado esto, ¿no? La fase de investigación se divide en dos subetapas: diligencia preliminares y etapa preparatoria formalizada. Luego tenemos una etapa intermedia y finalmente la fase de juzgamiento. Entonces, en diligencias preliminares se van a realizar ciertos actos de investigación, como yo les decía, de naturaleza urgente e inaplazable. Y hay un casito más que lo vamos a ver más adelante, ¿ok? Esto por un lado. Luego, cuando se formaliza la investigación, estaremos en etapa de investigación preparatoria formalizada. Concluida la investigación, vamos a ir a la etapa intermedia. En la etapa intermedia se dice una etapa de control para ver si todos los actos de investigación realmente justifican una pretensión de condena que se pueda discutir en juicio. Entonces, bajo la etapa intermedia se determina qué casos realmente van a juicio y qué casos no. Y los que no van, precisamente estarían defectuosos, vamos a decir. Toda la investigación ha venido defectuosa. No están precisados bien los hechos, no hay medios de prueba, entre otras cosas que impedirían evidentemente el desarrollo de un juzgamiento. ¿Por qué? Porque no hay las bases, no hay los requisitos que se requieren. ¿Ok? Em, y miren, aquí también hay otra división, ¿no? Donde dice la etapa de investigación, que nosotros le hemos subdividido en dos: la etapa intermedia, la etapa de juzgamiento, ¿no? Y los medios impugnatorios. Luego la etapa de ejecución. Esta es la etapa de ejecución, ya es otro tema, ya es fuera del proceso. Pero sí me interesa hacer referencia a estos medios impugnatorios. ¿Por qué? Porque si nosotros llegamos a comprender adecuadamente estos medios impugnatorios, que son, por ejemplo, las apelaciones o las casaciones, a veces uno suele vincular que con la interposición de un medio impugnatorio, el proceso continúa en una etapa superior, se dice, ¿no? Claro, orgánicamente es así, yo no lo desconozco. De hecho, ya hemos comentado anteriormente, están los juzgados de primera instancia, las salas de segunda instancia, y claro, la apelación va para allí. Pero esto es por un claro sentido orgánico. Así se estructura el Poder Judicial, así se estructura el Ministerio Público. Pero estamos hablando del proceso penal. Y el proceso penal hay que entenderlo de una manera funcional. ¿Y esto qué implica? Lo que vamos a ver ahora en la siguiente lámina: una línea que, en el supuesto de que se apele, no implica esa línea luego que se va arriba, sino que la línea continúa. ¿Por qué? Porque en realidad con la apelación lo que estamos diciendo es: vamos a continuar el proceso. Por tanto, en esa línea horizontal se sigue extendiendo. Vamos a continuar con el proceso. ¿Sí? Solamente que, em, solamente que em, esta etapa es eventual, ¿no? Es decir, en ciertos casos puede que no apelen, pueden que se queden conformes con la decisión, pero hay otros casos donde realmente sí van a apelar y por tanto se va a habilitar esta nueva etapa, la de impugnación. Pero la impugnación, como les digo, es una etapa más. Si estamos en investigación preparatoria, luego vamos a etapa intermedia, luego juzgamiento, y claro, la apelación implica una etapa más en ese sentido horizontal. Veamos, en consecuencia, el proceso penal en ese sentido horizontal, ¿no? No propiamente en su sentido orgánico, que es hacia arriba, sino en ese sentido funcional, que el proceso continúa. Y esto es muy importante hacer referencia. ¿Por qué?
Porque cuando nosotros hablamos de principios, derechos o garantías, ¿qué decimos? Rige durante todo el desarrollo del proceso. Y a veces lo imaginamos hasta la emisión de la sentencia, que es la primera instancia. Pero no, no, el proceso vía interposición de una apelación continúa, ¿ok? Entonces se apertura una nueva etapa y el proceso también abarca, ¿no? Ok. Aquí nos vamos a demorar un tiempito, no mucho tal vez, pero sí un tiempito, ¿ok? ¿Cuántas etapas del proceso existen? Es la primera pregunta que podríamos formular, ¿no? Y no nos olvidemos de la etapa de impugnación, pero no lo he puesto aquí porque vamos a hacer las acotaciones al final. Pero hay que reconocer que también está la imputación. Y si la investigación, como yo le decía, implica, hipotéticamente hablando, haciendo un gráfico mental, implica una línea, ¿no? La investigación evidentemente se tiene que desarrollar, pero la línea va a continuar a la etapa intermedia, la línea va a continuar al juicio oral y continuará también a la etapa recursiva, ¿no? Las apelaciones, las casaciones. ¿Ok? Ahí va. Ok. Una cosa más, ¿se acuerdan? La investigación preparatoria que implica dos subetapas, ¿no? Las diligencias preliminares y la investigación preparatoria formalizada. Y aquí es cuando se generan los problemas con las diligencias preliminares, ¿no? Por estas interpretaciones que estábamos adelantando y que ahora justamente vamos a detallar un poquito más. Entonces tenemos esas tres etapas, la investigación preparatoria, la fase intermedia y el juicio oral. Ok. ¿Quién dirige la etapa de investigación? El fiscal. Y lo decíamos siempre. Además, tengamos en cuenta que el fiscal es el titular de la acción. Y al decir que es titular de la acción, estamos diciendo que él es el único que puede ejercer la acción penal. Y esto se traduce en la iniciación de la investigación o darle el impulso al proceso. Lo veíamos en la clase anterior. Y ese impulso estaría representado, por ejemplo, con actos de investigación, estaría representado con la disposición de formalización o la propia acusación, porque con eso le está dando impulso al desarrollo del proceso. ¿Ok? Entonces, quien está dirigiendo la investigación es el fiscal. Ahora, fíjense, acá hay una línea que trazamos entre diligencias preliminares y la investigación preparatoria formalizada. ¿Por qué? De hecho, esta línea, más que algo gráfico, es real, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestro código dice que el fiscal va a emitir la disposición de formalización de la investigación. Y si le emite, eh, está evidenciando pues que hay dos etapas, ¿eh? Pero ¿qué es lo característico de las diligencias preliminares? Es precisamente lo que vamos a detallar. Miren, en las diligencias preliminares, y lo vamos a ver también, como les decía en estas láminas, importa un concepto que el legislador en un artículo ha establecido. Y es que en diligencias preliminares solamente se pueden, bueno, ahora no tan solamente, pero vamos a decirlo de la siguiente manera. Las diligencias preliminares, en las diligencias preliminares se va a poder eh, realizar actos urgentes e inaplazables. ¿Ok? ¿Esto qué significa? Lo que también al inicio de clase me parece que lo hemos comentado. Tenemos una escena de crimen donde hay un cadáver, ¿no? El fiscal no tiene discrecionalidad como para decir lo recojo al siguiente mes o recojo la siguiente semana. ¿Por qué? Porque es algo evidente que si no se hace levantamiento de cadáver y una necropsia, en casos de supuesto acto delictivo, em, tendríamos que ese cuerpo entraría en un estado de putrefacción a medida que vayan pasando los días, de tal forma que al final, mm, a ver, por agregar algo más, bueno, eso también lo voy a comentar más adelante, o lo comentamos ahora, sí creo que ahora. Bueno, entonces decíamos aquí que las diligencias preliminares te van a orientar a la práctica de actos urgentes inaplazables, ¿no?
¿Y qué quiere decir actos urgentes inaplazables? En la escena criminal que estábamos describiendo, el cadáver tiene que ser evidentemente levantado para la necropsia, etcétera, y las prácticas de ley de forma inmediata. ¿Por qué? Porque si no entra en un estado de putrefacción, decíamos que conllevaría la pérdida de información y esa información puede estar vinculada a la acreditación de, o bueno, determinación de las causas de la muerte, o también algo muy importante, determinar quién fue su presunto agresor. Entonces, esos actos, como ve el levantamiento del cadáver y entre otros, no se pueden postergar. En ese sentido, son urgentes porque se tienen que practicar ya y son inaplazables, que no los puedes postergar. Porque si los postergas, corres el riesgo de perder información, ¿sí? Pero eso en principio es lo que se hace en diligencias preliminares, pero algo más hay que decir acá. Que nuestro código ha establecido como criterio que las diligencias preliminares también se pueden realizar para determinar la identidad de los presuntos agresores. Y esto es bastante importante. Supongamos que hay un agresor, pero claro, no ha sido identificado ni nada por el estilo, no, la policía no lo encuentra, la fiscalía tampoco ha logrado hallar el paradero, ¿sí? Pero no conociéndole, ¿se puede iniciar la diligencia preliminares? Sí. ¿Por qué? Porque el código ha establecido que una de las funciones también de las diligencias preliminares, ¿cuál es? Determinar al presunto eh, agresor. Entonces, en cuanto a diligencia preliminar, sí si bien es cierto, se realizan actos urgentes e inaplazables, pero también los actos de investigación deben estar destinados a identificar quién es el agresor. ¿Ok? Entonces son dos funciones, pero si queremos dar una interpretación sistemática, tendríamos que unificar los criterios, ¿no? Si vamos a decir que se desarrolla actos urgentes e inaplazables y por otro lado, eh, la determinación de los imputados, claro, los actos de investigación que se vayan a desarrollar para la identificación de los imputados deben estar también vinculados de alguna otra manera con esos actos urgentes e inaplazables. ¿Ok? Eh, vale. Entonces, acá tenemos al fiscal que dirige toda esta etapa de investigación y es muy importante además reconocer su objetividad, ¿no? El fiscal es objetivo, dice. ¿Y esto qué quiere decir? Que el fiscal investiga los hechos, no para ayudar o coadyuvar a quien denunció, ni para ayudar o coadyuvar a quien este, a quien fue denunciado, ¿no? El fiscal tiene que investigar en función de los hechos. Entonces, escuchará a quien denuncia, ¿no? Pero también tiene que llamar a quien ha sido denunciado para escuchar su versión. Entonces, vemos que en líneas generales el legislador parte de una lógica para esta división, que en esta primera etapa lo que se intenta buscar es que a través de actos urgentes e inaplazables se encuentre material probatorio, ¿no? Y como en la otra función está en justamente determinar quién ha sido el presunto agresor. Son dos funciones, si se quiere, de las diligencias preliminares. ¿Ok? Y esto has despertado a través de una reforma de nuestro código, una discusión entre policía y fiscal, ¿no? Miren, en la Constitución, en cierta manera, establece que hay una relación de subordinación entre fiscal y policía, ¿no? Pero los fiscales, con la lectura constitucional, pues, en cierta manera se han ido contra los policías. Evidentemente no todos, pero sí ya los comentarios en torno a que, por ejemplo, la policía es corrupta, se dicen. Son entidades corruptas y claro, no pueden dirigir nada. Pero muy al margen de ese tipo de observaciones, hay que recordar que el Tribunal Constitucional justamente se ha pronunciado sobre este tema. ¿Sí? Se ha pronunciado sobre este tema hace poco. Y la idea de lo que ha explicado el Tribunal Constitucional se puede resumir a lo siguiente, ¿no? Miren, aquí la policía, y lo reconocen los propios agentes policiales, eh, están formados para la investigación, ¿no? Por eso los policías cuando se quejan de los fiscales dicen, ok, tú fiscal has sido estudiante de derecho, ya, ok, has sacado primer puesto, ya también, pero eh, mm,
Chicos, ¿me permiten un ratito? Voy a hacer una pequeña pausa, ¿sí? Voy a tomar un poquito de líquido, me está un poco ardiendo la garganta, ¿sí? Denme un segundo nada más. Ok, ok, chicos. Bien, estábamos comentando que em, la investigación estaba a cargo del fiscal. En diligencias preliminares se realizan actos urgentes inaplazables, pero también podrían haber actos de investigación destinados a la identificación de los presuntos autores. Es decir, alguien puede denunciar un hecho que justifica la iniciación de un proceso, pero sin tener la referencia de quiénes han sido los autores. ¿Por qué? Porque durante las diligencias preliminares los autos de investigación también pueden orientarse a conseguir la identificación de sus autores. ¿Ok? Tal vez lo más relevante aquí es esto, que la policía, de acuerdo a la reforma, aunque para mí, le soy muy franco, no era tan así, pero eh, un sector importante de la doctrina pues consideró que en efecto, con la última reforma, esta ley que yo les digo, que fue objeto de pronunciamiento por el Tribunal Constitucional, la ley 32.130, que dice ley que modifica el Código Procesal Penal para fortalecer la investigación del delito como función de la Policía Nacional del Perú y agilizar los procesos penales. Entonces, la lectura que se dio a esta reforma era que ahora la policía iba a dirigir la etapa de diligencias preliminares. Sí, pero ojo, esta reforma al Código Procesal Penal no altera lo que dice la Constitución. Y la Constitución establece que el titular de la acción penal y por tanto el titular de la investigación es el fiscal. Y es más, reconoce que entre la policía y la fiscalía se dice que la policía va a obedecer las órdenes de la fiscalía.
Entonces, la lectura constitucional nos dice algo y en todo caso la reforma, que después de todo no es tan clara para mí, conlleva decir pues, que la policía va a dirigir la etapa de las diligencias preliminares. Por eso es que se plantea una cuestión de inconstitucionalidad sobre esa ley, sobre esta reforma. Y entonces el Tribunal Constitucional se pronuncia y dice, mira, te voy a decir algo, la ley, eh, claro, nos estás pidiendo que analice la constitucionalidad de la ley, porque se dice que esta reforma contradice el tenor de de la Constitución. Y aquí lo que el Tribunal Constitucional señala es que, en principio, no podemos declarar la inconstitucionalidad de todo, ¿no? Si es que podemos darle una interpretación sistemática que garantice esa funcionalidad, pues optaríamos por eso. Entonces, en concreto, está diciendo, esa reforma no es inconstitucional, pero hay que darle una interpretación que garantice la constitucionalidad. ¿Y cuál es la interpretación que le da? En concreto, dice que la Fiscalía tiene la conducción jurídica de toda esta investigación. Y aquí, con apoyo de la policía, si se quiere, se podría reconocer aquí una conducción operativa. Dicho de otra manera, policía y fiscalía pues tienen que trabajar coordinadamente. ¿Y en qué se centra esa coordinación? Y ahora les voy a explicar el gran problema que hemos tenido. Durante muchos años, la policía siempre se ha quejado de la fiscalía y viceversa. Los fiscales, por ejemplo, decían que la policía es corrupta y que ellos no pueden llevar la investigación. En el antiguo modelo sí que lo hacían. Y es más, la policía también podía emitir una suerte de atestado, donde indicaba que en función de los hechos investigados se han cometido tal o cual delito. Con el nuevo código ya se quita esa facultad a la policía y se dice que la fiscalía es el único ente que puede determinar qué delitos se han cometido. ¿Mm? Pero aquí veamos, los fiscales, además de decir que la policía es corrupta, decía, claro, es que no han sido formados en derecho. ¿Cómo van a investigar si no tienen una orientación jurídica que seguir? Y la policía, por otra parte, dice, ¿cómo va a investigar la fiscalía? Por ejemplo, ustedes son estudiantes, creo que en algún momento lo comenté también. Ustedes son estudiantes. Ustedes van a ser abogados una vez que se titulen. Y siendo abogados pueden postular para ser fiscales o para ser jueces. Si son fiscales, dígame si en estos 6 años de carrera les han enseñado a investigar. Lo que tenemos de formación es jurídica, pero propiamente un- no una formación como investigadores. Pero la policía sí. Entonces la policía desde un punto de vista operativo sabe investigar porque están formados para ello. Entonces la policía dice, ¿cómo le vas a decir al fiscal que investigue si nunca ha sido formado para investigar? No sabe investigar. A un policía no le puedes decir, por ejemplo, que se amanezca para hacer seguimientos, que patrulle, ¿no? Eso no lo puede hacer un fiscal. Pero nosotros como policía sí lo hemos hecho. O sea, sí estamos preparados para eso. Entonces, ven cómo está ahí la discusión? En otros modelos, por ejemplo, yo estaba revisando en alguna ocasión el modelo italiano, estaba bastante interesante, y ahí hablan sobre una jerarquía funcional. Y ese es el otro problema, ¿no? A veces los fiscales dicen, nosotros estamos por encima de la policía, y la policía pues dice, claro, nosotros tenemos que recibir las órdenes de alguien que no sabe investigar, no está formado para investigar, entonces siempre se generaba esa discusión. Pero en el caso italiano, por ejemplo, dicen, bueno, si va a haber una jerarquía, tiene que ser una jerarquía funcional, es decir, no se trata de una jerarquía vertical, yo soy superior y yo te mando y te ordeno y tú eres menos que yo. Se trata de una jerarquía, evidentemente, donde se pueda entender una correlación funcional de actividades. Claro, hay alguien que tiene que establecer las pautas y ese sería el fiscal. Porque claro, fíjense, si más adelante yo quiero investigar el delito de eh, estafa, por ejemplo, al momento de desplegar los actos de investigación, los hago con una clara intención, obtener información que me permitan justificar la configuración del delito de estafa. Yo no puedo hacer cualquier acto de investigación abierto porque quién sabe Dios qué tipo de información me va a encontrar. Entonces, el fiscal, evidentemente, a través de la formación jurídica puede orientar la investigación.
Y es verdad también que los fiscales no conocen de todos los actos de investigación que pueden hacer desde un punto de vista operativo, ¿no? Por parte de la policía, pero la policía sí. Ahora, ¿qué pasa si justamente a través de esa correspondencia funcional ambos empiezan a trabajar? Es decir, los dos empiezan a coordinar y dicen, por ejemplo, muy bien, acaba de llegar este caso, pido que la policía se constituya aquí al despacho fiscal y le dice, mire, señor agente, lo que fuese, tenemos este caso y desde una perspectiva jurídica aparentemente habría configurado el delito de homicidio, ¿no? Seguido de, yo qué sé, lesiones y por ahí otras cosas más. Entonces tenemos que recolectar información, medios de prueba en torno a estos delitos. Entonces la policía puede decir, muy bien, entonces podremos hacer tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa, desde un punto de vista operativo. Ambos coordinan y ambos evidentemente definen el sentido, la orientación de la investigación. Porque los aportes jurídicos de dirección los tendría el fiscal y los aportes operativos de investigación los tendría la policía. Y todos estarían trabajando coordinadamente. Por eso es que también se dice que hay que separar a los policías. Hay policías pues que van a estar muy vinculados con la actividad de resguardo de orden, pero también hay otros policías que deben estar orientados estrictamente a la investigación. Y es más, estos grupos o esta área de la policía debería estar también dentro de las fiscalías, para que cuando un caso llegue, evidentemente la fiscalía pueda trabajar conjuntamente con la policía. En algunos casos, por ejemplo, las unidades de flagrancia, hasta donde yo tenía entendido, implica la construcción de edificios donde van a establecerse los diversos juzgados, pero también fiscalía y además también policía. Y por ahí también comentaban una sala de criminología o criminalística, perdón. Entonces, la idea es pues que estos centros tengan todo lo necesario para que ni bien llegue un caso se pueda procesar rápidamente. Sí, pero en la actualidad seguimos con esta discusión. Y lo que en concreto dice el Tribunal Constitucional, ya lo había adelantado, es que la lectura que debemos darle a la reforma del Código Procesal Penal es respecto a ese trabajo coordinado. Entonces, la Fiscalía conduce jurídicamente y la policía, si se quiere, conduce operativamente, pero ambos deben orientar la investigación, porque cualquier tipo de discusión, falencia o lo que fuese respecto de esta relación entre policía y fiscalía va a conllevar a qué cosa? A que no se persigan los delitos. ¿Y quién se perjudica? La sociedad. A nosotros nos interesa que haya una buena investigación y por tanto haya una buena comunicación entre fiscalía y policía. Entonces, dicho de otra manera, ya con esto cerramos esta parte. Con la reforma que se produjo al Código Procesal Penal se dijo que la policía iba a conducir las diligencias preliminares, o bueno, eso es lo que se entendió. Pero evidentemente esto contradice en cierta manera lo que dice la Constitución. Por eso el Tribunal Constitucional, al momento de interpretar, dice, no, no voy a declarar la inconstitucionalidad. ¿Por qué? Porque se puede dar una interpretación conforme a la Constitución. ¿Cuál es esa interpretación? El fiscal va a conducir jurídicamente y la policía desde un punto de vista operativo. ¿Se dan cuenta? Em, por eso acá dicen fiscal, conducción jurídica, ¿no? Ahora, en la etapa intermedia está el juez. Está el juez de investigación preparatoria. ¿Sí? Recuerden que la etapa intermedia va a servir como una etapa de control para determinar qué casos van a juicio y qué casos no. Y luego también tenemos al juez penal a nivel de juicio oral, ¿no? Eso que es conducción operativa, ¿ok? Juez penal, conducción de juicio oral. Ahora, veamos algunas cosas puntuales. Decíamos que Eh, una vez que el fiscal toma conocimiento de la noticia criminal, esto ya no, o sea, la emisión de la disposición de inicio de diligencias preliminares significa la apertura del proceso para los actos de investigación en función de esa noticia criminal. ¿Quién lo emite? Lo emite el fiscal, no la policía. ¿Sí? Siempre lo va a emitir el fiscal. Ok. Siempre lo va a emitir el fiscal. Ahora, ya decíamos también que aquí en diligencias preliminares se van a realizar actos urgentes inaplazables, que son aquellos actos que se tienen que realizar con suma urgencia en ese momento, no los puedes postergar.
por esos temores de pérdida de la prueba respecto de la causa de la muerte o respecto del presunto agresor, ¿no es cierto? Bien, y sobre esta etapa de diligencias preliminares vamos a estudiar hoy. Ahora, ¿qué pasa si la Fiscalía ya ha realizado los actos urgentes inaplazables y advierte que hay material probatorio que orienta, orienta hacia una posible comisión de delito? Entonces, el fiscal, uy, ya, vamos a ver esto, que el fiscal emite esta disposición de formalización de la investigación y continuación de la investigación preparatoria. Con esto, el fiscal está diciendo, voy a pasar de diligencias preliminares a la investigación preparatoria formalizada. ¿Saben una cosa? De hecho, yo esto quisiera que lo entiendan bien porque no es habitual que se explique, pero bueno, retomando una idea previa, ¿no? La lógica del legislador justamente de dividir tanto diligencias preliminares como investigación preparatoria formalizada era para que aquí, en concreto, se realicen aquellos actos urgentes inaplazables, ¿no? Y esto tiene mucho sentido con lo que ahora vamos a vincular. Miren, aquí, con la disposición de formalización, hay una exigencia. ¿Cuál es la exigencia? Que el fiscal precise de manera clara los hechos y además tenga identificado a los sujetos. ¿Se acuerdan que decíamos que para iniciar la investigación, las diligencias preliminares o la investigación preliminar, es importante, es importante que, que, claro, hay una noticia criminal, pero no se exige necesariamente la identificación de los presuntos agresores? ¿Por qué? Porque acá se puede hacer la investigación. Pero lo que sí exige la ley es que si vas a formalizar, los hechos lo tienes que tener claros, debidamente delimitados. Y además, los sujetos también tienen que estar debidamente identificados. ¿Se dan cuenta? Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque desde un punto de vista formal, es con la disposición de formalización que se inicia el proceso penal. Desde un punto, ¿por qué? Porque aquí, con la disposición de formalización y esta exigencia legal, estamos diciendo que se puede formar el objeto del proceso. ¿Qué es el objeto del proceso? ¿Se acuerda que inicialmente lo comentábamos? El objeto del proceso es aquello sobre lo que se investiga y lo que más adelante se va a juzgar. Es, está compuesto por los hechos, ¿no?, penalmente relevantes y por las personas que habrían cometido esos hechos. Eso conforma el objeto del proceso penal. Y sobre ese objeto del proceso penal se investiga. Y sobre esos hechos y sobre esas personas es que se va a juzgar. ¿Y dónde está la exigencia? Aquí, con la disposición de formalización. Claro, porque si tú no tienes hechos claros, si tú no tienes identificado a las personas, ¿qué cosa vas a investigar? Pues, ¿respecto de qué y respecto de quién? Lógicamente, se torna imposible. Por eso es que se exige aquí que la disposición de formalización, los hechos sean claros y que se tenga identificadas las personas, porque sobre esos hechos claros y sobre esas personas que se va a desplegar los actos de investigación. Y esa exigencia está aquí. El proceso penal, en ese sentido, tendría que iniciarse aquí, con hechos claros y con las personas identificadas. Pero ahí viene el tema, ¿no? ¿Qué pasa si no tienes, eh, o mejor dicho, ¿no? ¿Qué pasa si hay una urgencia frente a un delito de recoger elementos de prueba? Claro, aquí todavía, aquí no te interesa delimitar los hechos, no te interesa ver qué es lo que pasó. Lo que te interesa es que frente a esa escena criminal, o sea, no es que no te interese, sino que por un tema de urgencia, ese escenario criminal debe ser atendido, ¿no? Levantemos el cadáver, recojamos las muestras, acá ha habido sangre, etcétera. Tomemos las fotos, ¿no? Todo eso, evidentemente, se hace sin tener, vamos a decirlo, sin tener la exigencia de delimitar el objeto del proceso penal, ¿no?, que es propiamente acá. Porque inclusive, ¿no? ¿Qué pasa si tú quieres iniciar formalmente la investigación, pero adviertes qué cosa? Que no tienes identificado a los sujetos. Muy bien, para eso está la diligencia preliminar. Entonces, haz tu diligencia o haz tu investigación previa, tu investigación preliminar,
para que recién formalice la investigación. Ahora, como ustedes comprenderán, las diligencias preliminares es una etapa contingente. ¿Qué quiere decir? Que puede que se realice como puede que no. ¿De qué depende? De si hay actos urgentes e inaplazables que realizar, porque si los hubiese, entonces diligencias preliminares. Si hubiesen actos que nos permitan identificar a los sujetos, claro, identificar a los presuntos agresores, entonces hay que hacer la diligencia preliminar. Pero si desde un inicio, por ejemplo, yo ya tengo a través de la denuncia los hechos y tengo a los presuntos agresores, de frente tengo que formalizar. No tengo que hacer diligencias preliminares. Porque las diligencias preliminares por concepto son contingentes. Pero eso en la práctica no se da. De hecho, lo que siempre ocurre es lo siguiente. Llega la noticia criminal y de frente diligencias preliminares. Pero puede, como les digo, en muchos casos, que no sea necesario, porque ya tienes delimitado los hechos, ya tienes identificado a las personas. Te toca investigar ya, ¿sí? Y aquí viene un tema interesante. Y uno puede decir, bueno, pues los fiscales son los que han iniciado. Ellos tienen la culpa, pero también hay un silencio por parte de los abogados. Aquí hay una suerte de contubernio silencioso para que en cierta manera les convenga a todas estas personas em, a nivel procesal. Vamos a decir lo siguiente. Al fiscal, por ejemplo, pese a que tiene los hechos y pese a que tiene los sujetos identificados, podría formalizar, sí, para realizar la investigación en torno a esos hechos y en torno a esas personas, pero el fiscal dice, oye, pero, ¿y si se me acaba el plazo? Mejor voy a iniciar con diligencia penal, acá hago todo. Ojo, es para actos urgentes e inaplazables, pero en la práctica se hace todo lo que se tendría que hacer acá, se empieza a hacer acá. Dice, para ganar tiempo. Ya luego cuando formalizo, ya pues tendría más tiempo, ¿sí o no? Entonces, una de las cuestiones de por qué tal vez se determina el inicio de las diligencias preliminares es eso, que el fiscal busca ganar tiempo. Y aquí va a ser actos de investigación propios de esta etapa, que no debería, pero los hace. ¿Y qué es lo que dice, por ejemplo, la defensa? En cierta manera está de acuerdo. ¿Por qué? Miren, si ustedes son defensa y dicen, bueno, mi patrocinado tiene que estar tranquilo, voy a buscar presentar medios de prueba, testigo, lo que fuese. ¿Para qué? Para que el fiscal, en vez de emitir la disposición de formalización, emita el archivo. Entonces, para acabar el proceso rápido, las partes pueden tomar un interés aquí de desplegar también ciertas actividades para buscar un archivo. ¿Y por qué es importante buscar el archivo aquí? Porque corta de plano. Miren, una cosa es que el fiscal disponga el archivo y como yo les digo, con la disposición de formalización, lo único que el fiscal tiene que hacer es remitir o informar esa disposición al juez. Nada más le comunica al juez. ¿El juez puede controlar esto? No puede. Esto, ¿por qué? Porque el fiscal pues es dueño y señor de la investigación, ¿ya? El fiscal es dueño y señor de la investigación, no se tiene que meter el juez. Y si el fiscal dice voy a pasar de una etapa a otra con la disposición de formalización, entonces no se lo puede, en cierta manera no se lo puede, pues vamos a decirlo, cuestionar, ¿no? Bien. Eh, ¿Qué más? Ok, hemos formalizado. Imaginen que el fiscal ha formalizado, ¿ok? Entonces los actos de investigación que va a desplegar aquí estarían orientados justamente a esos hechos, porque hay que acreditar los hechos y hay que acreditar que esas personas fueron quienes realizaron esos hechos. Ese es el objeto del proceso penal. Y todos los actos de investigación estarían orientados aquí. Ahora, ¿qué pasa si más adelante advierten que hay un nuevo sujeto involucrado? Amplían el objeto y ahora ya lo incluyen al sujeto. Y así también pueden incluir a personas como pueden incluir otros hechos. Y toda la investigación se empieza a desarrollar aquí. ¿Ok? Bien. Ahora, cuando el fiscal dice, se me acabó el plazo, o aún no habiéndose le acabado el plazo, el fiscal dice, ya acabé de hacer todos los actos de investigación sobre esos hechos, entonces podría emitir esto, la disposición de conclusión de la investigación preparatoria.
Con esto que está estableciendo el fiscal, está diciendo que aquí la investigación se cierra. Ya no tengo nada más que hacer. O se me venció el plazo, o ya hice todos los actos de investigación y emito esta disposición de conclusión. ¿Está bien? ¿Está bien? Bien. Ahora, acá hay algo curioso que pasó en el caso Cócteles, que fue también bastante mediatizado y que me parece fue tergiversado y la prensa ni se dio cuenta. Y es que en ese momento, en el caso Cócteles, los fiscales estaban muy empoderados. Tenían un respaldo mediático fuertísimo y ahora ha caído bastante justamente ese respaldo mediático. Fíjense lo que pasó en el caso Cócteles, ¿eh? Em, Miren, yo les pregunto a ustedes están siendo investigados por Domingo Pérez. Entonces, yo les pregunto, ¿ustedes pueden allanar viviendas? ¿Ustedes pueden allanar viviendas? Claro que no. ¿Ustedes pueden interrogar, o sea, llamar a los testigos para que sean interrogados? Claro que no. Los actos de investigación los dispone la fiscalía. Entonces, ¿qué pasa si ustedes, por ejemplo, tienen a una persona que ha sido testigo y que va a declarar a su favor? ¿Cómo hacen para que declaren en proceso penal? Le tienen que pedir al fiscal, señor fiscal, por favor, llame a declarar a tal persona. O señor fiscal, necesitamos tal pericia sobre este tema. ¿Por qué? Porque esa información más adelante me va a beneficiar a mí. Si tuviésemos un fiscal objetivo, dirían, sí, muy bien, es pertinente el acto de investigación que está solicitando que se practique. Pero si tú tienes un fiscal que no es tan objetivo, vas a tener, a mi modo de ver, es una opinión personal en todo caso, el siguiente escenario. Aquí los abogados le piden al fiscal que se realicen tales actos de investigación. Y el fiscal dice, no, no lo voy a hacer. Entonces, ¿qué podemos hacer frente a esa situación? Los abogados pidieron al juez de investigación preparatoria que ordene al fiscal la práctica de esos actos de investigación. Entonces, ¿qué es lo que ordenó, qué es lo que analizó el juez? El juez analizó pues, la pertinencia, la utilidad de esos medios, de esos actos de investigación para obtener información y le ordenó al fiscal que realice esos actos de investigación. Pero en vez de realizar los actos de investigación, emite esta disposición de conclusión de investigación preparatoria. Y el fiscal dice, ya acabé la investigación, ya no puedo hacer nada más, y ya lo culminé. Y dice, oye, pero el juez te ha dicho que haga los actos de investigación. No, ya lo culminé. Y cuando se va a la prensa, justamente una de las preguntas es, ¿pero por qué no has dispuesto los actos de investigación que ha ordenado el fiscal? No, es que eso lo puede presentar usted en la etapa intermedia. Claro, lo que se puede presentar en la etapa intermedia son documentos, lo que fuese, que tú tienes, pero claro, la declaración testimonial de esa persona, ¿cómo lo vas a presentar si nunca ha sido llamada a declarar? O ciertos actos de investigación no los puedes ofrecer porque, claro, necesitas que el fiscal los ordene y se realice. Entonces, esto es una clara vulneración de un derecho fundamental precisamente por remitir la disposición de la conclusión cuando aún está en pendiente acto de investigación. Y es más, lo curioso aquí es que el fiscal había pedido ampliación de plazo y le habían concedido, y esa ampliación de plazo todavía no acababa, y aún así lo concluyó. Y esto llegó justamente al Tribunal Constitucional y estaba pendiente de pronunciamiento hasta que salió la sentencia Oreguara y la sentencia Klimper, que declararon nulo varias cosas. En todo caso, aquí, el fiscal, si es que ha desarrollado una buena, digamos, una buena etapa de investigación, podría emitir esto, ¿no? La disposición de conclusión. A partir del momento de la emisión de la disposición de conclusión, el fiscal tiene 15 días en casos simples o 30 días en casos complejos para decidir qué va a hacer. Si presenta una acusación o si presenta un sobreseimiento. Son las dos únicas opciones que tiene. Luego de toda la investigación que ha realizado y toda la información que ha recopilado, ahora bueno, va a tener que tomar una decisión o acuso o sobreseo. Sí, son dos opciones. Y ya eso implica, ¿qué cosa? Que ya estamos en etapa intermedia. Porque el juez de investigación preparatoria, acá hay dos fases, una fase escrita y una fase oral, pero de todas maneras el juez de investigación preparatoria va a hacer un control de esta acusación, control de este sobreseimiento. ¿Qué quiere decir eso? Que
Ya el fiscal, habiendo concluido la investigación, analizando todo lo que he encontrado acá a través de los actos de investigación, va a presentar una acusación o sobreseimiento. Pero de todas maneras, en cualquiera de los dos, el juez va a decir, voy a revisar, voy a hacer un control de esa acusación, a ver si está bien hecha. O voy a realizar un control de ese sobreseimiento para ver si cumple con los presupuestos. Y si cumple con los presupuestos, por ejemplo, el caso del requerimiento acusatorio, el juez va a emitir el auto de enjuiciamiento. Con esto está diciendo, nos vamos para juicio. ¿Por qué? Porque acabo de revisar todo y todo está perfecto, cumple con los presupuestos, nos vamos para juicio. Pero por otra parte, el juez también puede emitir el auto de sobreseimiento, diciendo, oye, has hecho una investigación, has presentado tu acusación, pero acá le falta presupuesto. No están los hechos debidamente delimitados, ¿no? O por ejemplo, no hay prueba suficiente para justificar tus afirmaciones. ¿Cómo vas a ir a juicio oral así? Pues emite un auto de sobreseimiento. Pero para efectos didácticos, estoy poniendo auto de enjuiciamiento para seguir a la siguiente etapa. Ahora, ¿por qué he mencionado esto? Miren, cuestión estratégica. Y tal vez por eso les digo que todos se centran en las diligencias preliminares, tanto fiscalía como abogados particulares. Miren acá, estamos en diligencias preliminares. Aquí, el fiscal dice, bueno, yo tal vez tengo que de frente formalizar, porque esto puede que no se haga si no hay actos sujetos inaplazables, ni siquiera, y tengo identificado a los sujetos, así que no necesito hacer diligencias preliminares. ¿Pero por qué lo hace? Para que disponga de actos de investigación y pueda estar ganando tiempo, porque acá estos son plazos, y esos plazos se pueden aprovechar. Entonces, el fiscal justamente puede realizar actos urgentes inaplazables aquí, en diligencias preliminares. Eh, pero, debido a al tipo de proceso, empieza a realizar los actos de investigación que podría realizar acá, los empieza a hacer acá, el fiscal. Y claro, aquí, como yo les decía también, la defensa se puede involucrar y puede proporcionar también documentos, material y todo eso que debería proporcionarlo acá, pero acá lo está proporcionando. ¿Para qué? Para solicitar el archivo. Porque si logra el archivo en vez de la disposición de formalización, esa es decisión únicamente del fiscal y ahí quedaría el caso. Salvo que se impugne y lo confirmen, ¿no? Pero en principio ahí quedaría el caso con el archivo. Pero ¿qué pasa si la fiscalía lo formaliza? Ya por el solo hecho de formalizarlo, y la fiscalía, por ejemplo, luego advierte si no hay delito, tendría que presentar un requerimiento de sobreseimiento. Pero para llegar al requerimiento de sobreseimiento, mira, ya estás en etapa intermedia. Y ahora un juez va a revisar ese sobreseimiento. Si aquí podías conseguir un archivo solamente por el fiscal y no hay control, ahí quedaba todo. Pero si la fiscalía formaliza, ya necesariamente te vas a etapa intermedia, ¿te das cuenta? Y haces el proceso más largo, donde un juez, no el fiscal, porque el fiscal está proponiendo el sobreseimiento, que es lo mismo que el archivo. Está proponiendo el sobreseimiento, pero ahora ese sobreseimiento tiene que estar sujeto a un control por parte del juez. Y ya estás en la etapa intermedia, casi para juicio. Por eso es que, por eso les digo acá, tanto los fiscales buscan acá desarrollar todo, y acá los abogados también buscan que, claro, buscan que se archive, ¿no? Porque el archivo les es menos engorroso, vamos a decirlo, porque el fiscal lo dicta y punto, se acabó. Pero una vez que formalice, no, olvídate, te vas a la etapa intermedia, y si el fiscal quiere acabar con el proceso, tiene que emitir el requerimiento de sobreseimiento, pero ya estás en la etapa intermedia, y el juez lo va a evaluar. Ahora, cuando veamos en la etapa intermedia, más adelante vamos a ver pues cuáles son las distintas opciones, ¿no? Porque esto no es lo único, ¿ok? Sigamos adelante. Entonces, este auto de enjuiciamiento, en el hipotético caso que el juez de investigación preparatoria haya considerado que eh, hay suficientes elementos para ir a juicio, entonces emite el auto de enjuiciamiento. Este auto de enjuiciamiento es notificado al juez penal, ¿sí? Y el juez penal, que es el de juicio oral, emite el auto de citación a juicio. En este documento, lo que va a indicar es el día y la hora en que va a iniciarse el proceso. El juicio, perdón, el juicio. El juicio oral, una vez instalado, se divide en tres etapas. Ahí, bueno, le dicen la etapa inicial, donde se dan los alegatos de apertura, la etapa de la prueba, donde hay práctica de la prueba, y la etapa de decisión. Y claro, una vez pasadas las tres etapas, el juez emite sentencia.
Ahí acaba el proceso, puede que no acabe. ¿Por qué? Porque si impugnan esta sentencia, el proceso continúa, se apertura una nueva etapa más, en ese sentido horizontal. Por eso yo les decía, piensen en ese sentido horizontal. El proceso no ha acabado. Por eso cuando decimos los principios, derechos y garantías irradian en todo el proceso, no es solamente a nivel de primera instancia, involucra también la etapa de impugnación de ese caso. Entonces, ¿se puede ejecutar una sentencia que ha sido apelada? No, desde luego que no, si no es firme. Se ha dicho que hay observación y esto lo tiene que decir el juez superior. ¿Por qué vamos a ejecutar la sentencia de primera instancia si ha sido impugnada? Pero nuestro código lo permite. De hecho, es una práctica común. Te sentencia de primera instancia, te vas a la cárcel. No, pero ¿qué impugnado? Igual te vas a la cárcel. Porque nuestro código regula la figurita ejecución provisional de la sentencia de primera instancia. ¿Algo ha pasado? No, ok, ya está todo bien, todo bien. Bien, entonces este puede ser justamente el esquema que nos ayude a comprender de manera bastante amplia el, el proceso penal, ¿ok? Estamos acá en diligencia preliminar y aquí nos vamos a centrar más, ¿ok? Vamos a empezar aquí. Un concepto sobre diligencias preliminares puede estar asociado a este. Se trata de un procedimiento indagatorio, ¿sí? Constituido por un conjunto de actos iniciales de investigación, ¿no? Destinados a que a verificar la existencia o no de un hecho delictivo, ¿no? O evidentemente has tenido una noticia criminal. Hay cierta coherencia en lo que se está diciendo, por tanto yo inicio las investigaciones, la investigación preliminar. Realizo esos actos de investigación de manera indagatoria para verificar la existencia o no del hecho delictivo, ¿no? O despejar las dudas, dicho también de una manera más coloquial, ¿no? Respecto a la comisión del delito. Y claro, también la identificación de los imputados. ¿Cuál sería la finalidad? Bueno, dado que estamos en una investigación preliminar, reunir un conjunto de indicios o elementos de convicción que permitan constatar racionalmente la existencia de un posible hecho delictivo. Porque si eso es lo que nos permite constatar a nivel de investigación preliminar, vamos a formalizarlo, pues. Y miren que algo importante también, asegura tempranamente la posterior verificación de la comisión del hecho delictivo. ¿Qué quiere decir esto? Que si en la escena criminal hay cosas vinculadas con la comisión del ilícito, aseguremos eso de manera temprana. Para eso está en la diligencia preliminar, para asegurar de manera temprana todos los medios de prueba. Porque si no lo hacemos, pues un curioso puede venir y coge la bala, pensando que es algo interesante, pero en la bala puede estar las huellas no, las huellas del autor, ¿se dan cuenta? Características, contingente, lo que estábamos diciendo en un inicio. En todos los casos no se va a tener que realizar diligencias preliminares. Lo dice también el profesor San Martín Castro. Es contingente las diligencias preliminares. Si no hay actos urgentes inaplazables, si no hay un sujeto que requiera ser identificado porque ya se lo tiene, entonces no tienes que hacer diligencias preliminares. Pero como les digo, la práctica, la cultura es, lo vamos a hacer de todas maneras, porque así ganamos tiempo en el permitido de los fiscales, y los abogados dicen, bueno, pues acá me da la oportunidad bastante más rápido que el fiscal lo archive y ahí quede todo. Porque si formalizan, nos vamos hasta etapa intermedia, ¿no? Es más engorroso. Por otro lado, dice, es desformalizado. ¿Por qué? Porque está ejecutada por órganos no jurisdiccionales, o lo que es lo mismo, está ejecutada por órganos fiscales, que no tienen función jurisdiccional, los fiscales. Quien tiene función jurisdiccional son los jueces, ¿ok? Entonces, la etapa de investigación preliminar está desformalizada. En principio, no es dirigida por los jueces, sino por los fiscales. Y se rigen por sus propias reglas y por eso es flexible. ¿Qué quiere decir esto? Que si ustedes revisan el código, hay muchos artículos que regulan qué es y qué es lo que se puede hacer en la etapa de investigación preliminar. Pero de entre todas ellas, evidentemente el fiscal puede determinar qué cosa elige, qué cosa determina, etcétera. En ese sentido es flexible. Habrá un marco regulatorio, pero sí el fiscal tiene la discrecionalidad de poder determinar, de acuerdo a su estrategia de investigación, qué va a usar, qué institución jurídica también va a emplear, etcétera, ¿no? Ahora, secreto y reservado. ¿Se acuerdan que era reservado? Esa investigación preliminar es reservada. ¿Qué quiere decir? Todo lo que se actúa dentro de la investigación preliminar es reservada para los sujetos que participan en ella, porque no hay otra manera de garantizar el derecho de defensa y contradicción.
Es importante que se conozca qué cosa se está investigando para que la defensa también pueda defender, defenderse, ¿no? Pueda presentar pruebas, testigos, lo que fuese para aclarar los hechos. Pero es reservado para ellos. ¿Qué quiere decir esto? A su vez, ¿qué quiere decir que sea reservado para los sujetos procesales? Que terceros ajenos al proceso no pueden participar. Cuando hablamos de reserva, estamos diciendo que solamente puede ser de conocimiento los actos de investigación en el contexto de un proceso penal para los sujetos procesales, pero no para cualquier tercero ajeno al proceso, incluyendo los periodistas. ¿Por qué? Porque la investigación es secreta, pero reservada, es reservada. Entonces, un periodista no puede tener acceso a esa información. Ahora, lo contrario es lo que ocurre en la realidad. A veces los propios periodistas, miren lo que hemos conseguido. Tenemos una declaración de colaborador eficaz, entre otras cosas. La pregunta es, ¿de dónde lo saca? Es que ha habido filtración de información. ¿Sí? Ha habido filtración de información por parte de algún fiscal de por ahí, pues. ¿Y cuál es el fundamento de la reserva? ¿Por qué es importante la reserva? Hay un caso que puede ejemplificar esto bastante bien. Es el caso del expresidente Castillo, cuando aún era, ¿no? Aún ostentaba el cargo presidencial. Y me acuerdo que empezaron a salir escándalos, ¿no? Donde familia de Pedro Castillo aparentemente estarían cometiendo algunos delitos de colusión, cohecho, ¿no? Y de hecho, ya la prensa sacaba las declaraciones de los colaboradores eficaces donde indicaban pues que el sobrino, el otro sobrino, el otro tal, em, en nombre de su tío, ¿no? Empezaban a coordinar cosas. Y claro, esto se hizo público. ¿Qué pasó luego con los sobrinos? Se fugaron, estaban movidos. No se puede continuar la investigación si es que no se llega justamente a, a estos mencionados, ¿no? Y ese es el problema de quebrantamiento de la reserva, que muchas veces se hace público todo y pone en riesgo la investigación. Por eso es importante mantener la reserva de investigación. Ya en juicio oral eso es público, ¿eh? Eso es público. ¿Ok? Entonces, el proceso a nivel de investigación preliminar es reservado. Pero ojo, van a haber ciertos actos de investigación que son secretos, ¿no? Yo les comentaba ya anteriormente el allanamiento, el clásico, ¿no? El allanamiento. Si tú te enteras que te vamos a allanar, no vas a estar esperando el brazo cruzado. Todas las pruebas que están vinculadas con un hecho criminal las desaparece, las elimina, las esconde. Entonces, esos actos de investigación en concreto, que sean reservados, permite garantizar el factor sorpresa, ¿no? Al momento de la ejecución del acto. ¿Ok? ¿Qué actos de investigación se pueden realizar? Bueno, declaraciones a nivel policial, ¿no? También pericias, actas, ¿no? Hay muchas actas. Todo esto, doctores, forma parte de un registro. Pero se sigue bajo el principio de la escrituralidad para perennizar la información. Todo esto es por escrito, ¿ok? Todo en actas. Y aquí viene el tema de los plazos. Y con esto también vamos a ir cerrando esta primera parte, ¿sí? El tema de los plazos. ¿Cuál es el plazo de las diligencias preliminares? Y ahí es cuando, pero acá ya lo dije, bueno, pues. Miren, si en principio las diligencias preliminares han sido diseñadas para realizar actos urgentes e inaplazables, es decir, esos actos que requieren inmediata atención y que no los puedes postergar. Yo les hacía preguntas, por ejemplo, a sus compañeros, si ustedes fueran legisladores, ¿cuánto de plazo le darían a las diligencias preliminares? Si es en principio para actos urgentes e inaplazables, salvo este otro caso, ¿no? De identificación de los presuntos agresores. ¿Cuánto le darían ustedes de plazo? Entonces, por ejemplo, en la clase de ayer, lo que dijeron son 7 días como máximo, ¿no? Y uno también con un poquito más de lógica, dice, si es urgente y inaplazable, tiene que hacerse en ese momento, pues. Yo no daría más de 24 horas, porque si tiene que ser ya. ¿Eh? Entonces, yo creo que aquí lo lógico precisamente es que sea bastante corto, ¿no? Pero miren, el legislador en la propuesta originaria determinó el plazo de la siguiente manera. El plazo de las diligencias preliminares, ¿no? Es de 20 días. 20 días, ¿ah?
Imagínense ustedes que están en el 2002, por ejemplo, y saben que va a salir el código del 2004 y bueno, pues ya se empieza a ejecutar el 2006. Pero cuando leen esto, dicen, oye, 20 días las diligencias preliminares, en el antiguo código no teníamos ese plazo. No había plazo. Entonces, claro, hay mucha esperanza en el código, en tanto que si oye, en 20 días, si el fiscal tiene que pronunciarse y no puede, tiene que archivar. Ah, ya, pues se va a archivar. Así son procesos ágiles, son rápidos y todos tenían mucha expectativa con el nuevo código. Pero leamos aquí, mira, no obstante, el fiscal podrá fijar un plazo distinto según las características, complejidad y circunstancias. Mire, acá es 20 días, pero para mí lo que el legislador está estableciendo son 20 días, claro, sí, pero en un plazo ordinario. Ahora, el fiscal podrá fijar un plazo distinto, es decir, un plazo mayor, según esta complejidad, ¿no? Y otras cosas más. Entonces, para mí, los 20 días, el legislador los había predispuesto para casos simples y el plazo distinto lo estaba determinando para casos complejos. Y es más, cuando dice, el fiscal podrá fijar un plazo distinto, el fiscal. Y claro, el legislador está estableciendo quién mejor que en el caso concreto que sea el fiscal quien determine ese plazo distinto, porque él va a conocer qué es lo que necesita. Va a conocer cómo en principio pues sucedieron las cosas, etcétera. ¿Quién mejor que él que fije el plazo distinto? Pero aquí también el legislador peca de sano. ¿Por qué? Porque dice, bueno, plazo distinto, pero no hay un límite, si se dan cuenta. Dice 20 días, salvo que fije un plazo distinto, pero no se sabe hasta cuál es el máximo. No se sabe cuál es el máximo. Y lo que ocurría en este tipo de situaciones era, por ejemplo, que el fiscal decía, ok, voy a poner 20 días. Bien. Bueno, voy a ampliar por 20 días más. Perfecto. Voy a ampliar por otros 20 días más. Ok, ok. 20, y al final era nunca acabar. ¿Por qué? Porque el plazo distinto no tiene límites. No se estableció un número allí de máximos días de investigación. Y lo que había eso, ¿no? 20, 20, 20, 20. Entonces era un poco absurdo. Entonces, la única modificación legislativa que se hizo fue esta. De 20 días se pasó a 60 días. A 60 días. Entonces, aquí la etapa de investigación preliminar ya estaba triplicando, ¿no? El plazo. Es lo único que se modificó, ¿ah? Lo único. Ahora, esto de manera resumida expone el tema de los plazos, chicos. Ya, el tema de los plazos. Si alguno quiere decir, bueno, ¿cuáles son los plazos? Acá está. Lo vamos a explicar. Mira, en diligencias preliminares, el artículo 330, numeral 2, dice, pues, ¿qué se puede hacer? Una finalidad inmediata, ¿no? Vamos a realizar actos urgentes inaplazables, asegurar los efectos, los elementos materiales de derecho, y acá, individualización de involucrados. Eso es lo que se tiene que hacer en la diligencia preliminar. Verificar esos actos urgentes inaplazables, asegura la prueba que está en la escena criminal, porque es importante, y dos, individualiza a los involucrados. ¿Sí? Una finalidad inmediata que se da con la reforma, investigar los hechos, identificando, ubicando, capturando, citando presuntos autores para ponerlos a disposición del fiscal. Parecería que esto es propio de esta etapa, pero el legislador lo estableció así. Entonces, ¿cuál es la regla, chicos? La regla es la siguiente, en atención al 334 numeral 2. Miren, 60 días más lo que el fiscal fije como plazo distinto. Estamos en diligencias preliminares. Esa es la regla, ¿no? 60 días más el plazo distinto que pueda fijar el juez. ¿Ok? Ahora, miren aquí lo que establezco con esta línea. Acá han habido casaciones y han orientado el sentido de estas normas, ¿no? La casación 144/2012 ha establecido que si son 60 días más el plazo distinto, claro, pero tiene que haber un plazo máximo. Con la 144 se establece un plazo máximo. ¿Cuál es? Dice para casos simples, 120 días. Para casos complejos, 8 meses. Y ahí se quedó. Todavía no había esto, crimen organizado. Simples y complejas, 128 meses. ¿Por qué 128 meses ustedes creen? O sea, si tú eres fiscal, disponía 60 días más el plazo distinto,
pero siempre y cuando en un caso simple no superes los 120 días, o en un caso complejo no superes los 8 meses, ¿sí? Pero ¿por qué 120 y 8 meses? ¿Por qué no otro número? Porque fíjense aquí, en la investigación preparatoria formalizada, sí, esto es legal, esto es totalmente legal, acá no hay interpretación ni nada. Aquí sí hay interpretaciones, aquí no tanto, sobre este tema por lo menos. Los plazos en casos simples son 120 días más 60 días de prórroga. Compleja, 8 meses más 8 meses de prórroga. Pero si te das cuenta, 120 y 8 meses están acá. Entonces, ¿cuál sería la lógica? La lógica es la siguiente. Si las diligencias preliminares se van a realizar para actos urgentes e inaplazables, ¿sí? Entonces requieren, vamos a decir, menos tiempo, ¿no? Pero en concreto, nunca el tiempo que puedes destinar a la diligencia preliminar puede ser mayor a esta investigación preparatoria formalizada. No puede ser mayor, pues. Si el plazo ordinario, no sus prórrogas, es 128 meses, 36 meses, evidentemente no pueden superar estos plazos. En un caso simple, dice 60 días más el plazo distinto que puede fijar el fiscal, sí, pero llegando a un máximo de 120 días. ¿Por qué? Porque este es el plazo ordinario de la investigación preparatoria formalizada. ¿Se dan cuenta? Ahora, a través de una ley se crea este plazo de crimen organizado y dice 36 meses más 36 meses más. Pero ahí operativiza la casación 599/2018, porque si lo has aplicado acá, crimen organizado, ahora también lo tienes que llevar acá. Antes solamente había simple y complejo, ahora lo tienes que llevar acá. Y por eso aparece crimen organizado. ¿Cuál sería el plazo máximo? El límite del plazo ordinario, 36 meses y acá 36 meses. Así se empieza a trabajar el tema de los plazos, un poquito más complejo, pero más o menos así. Miren, y en esta lámina nos tendremos que quedar porque también ahí nos quedamos con los compañeros de la clase pasada, de la clase de ayer. Mire, el 2006, en tema de plazos, seguimos en tema de plazos, el 2006, que entra en vigencia el nuevo código, se reconocen dos procesos, ¿no? Diligencias preliminares e investigación preparatoria formalizada. Dos etapas de la investigación. Em, en diligencias preliminares, el criterio era un único plazo ordinario que son 20 días, salvo que el fiscal difiera y puede adoptar otro plazo, ¿no? Pero empezabas así, con 20 días. Luego con la reforma fue 60. Ahora lo vamos a ver. En la investigación preparatoria formalizada solamente tenías dos plazos. El de 120 días para casos simples y el de 8 meses para casos complejos. Pero aquí dice un único plazo, es 20 días que lo puedes en todo caso fijar con un plazo distinto. No está diciendo que sea un segundo plazo. Si no es un único plazo, 20 días, algo que el fiscal fije un plazo distinto. Pero acá en investigación preparatoria formalizada sí son 120 días, ¿no? Y 8 meses. Ok. Ahora, con la ley 30.076 se modificaron varios artículos, entre ellos justamente este. Si el único plazo era 20 días, ahora iba a ser 60. Y empieza también a trabajarse la parte jurisprudencial. ¿Por qué? Porque fíjense, mira cómo interpreta. 60 días, salvo que el fiscal fije un plazo distinto, que puede ser 120 en casos simples y 8 meses en caso complejo. Y esta es una interpretación propia de la jurisprudencia. No es legal, es del nivel de jurisprudencia, ¿no? Entonces tendríamos así, en diligencias preliminares ya no hay un plazo, sino hay dos plazos. El plazo ordinario, que es perdón, el plazo base, por decirlo, que es 60, pero que para casos simples se puede extender a 120. Y para casos complejos se puede extender hasta 8 meses. Entonces son dos plazos, para simple y para complejo. Em, ujú, eso, pero miren acá también. Luego aparece la ley 30.077, que es la ley de crimen organizado, ¿sí? Y dice, oye, en la tienda, fíjate, la diligencia preliminar se mantiene, hay dos plazos. En los 60 días, más si fuese un caso simple, esto, más si fuese un caso complejo, esto, ¿no? Estas son las diligencias preliminares. En la investigación preparatoria formalizada hay tres plazos. Para simples, 120 días. Para complejos, 8 meses. Y aquí viene el tema, ¿no?
que con la ley 30.077 se regula un nuevo plazo para crimen organizado y le ponen 36 meses. Y nuevamente acá, con la ley 599/2018, este criterio de crimen organizado se aplicó para otros, ¿no? Bien. Claro, aquí decíamos, por eso es que lo único que se modifica es de 20 a 60 días. Sí, bueno, acá bueno, hay unos temas bastante interesantes que quiero que entiendan sobre el tema de acá están las casaciones, ¿no? De las que les comentaba que han hecho varias. Y bueno, así hay varias diapositivas que la siguiente sesión vamos a tener que, evidentemente, culminar. Y algo muy interesante puede ser esto. ¿Qué es lo que puede hacer la Fiscalía una vez que que haya terminado las diligencias preliminares? ¿Puede archivar el proceso? Sí. ¿Puede reservarlo? También. ¿Puede abstenerse del ejercicio de la acción penal? También. ¿Disponer la formalización? También. ¿Acusación directa? También. ¿Proceso inmediato? También. Entonces, todo esto vamos a analizarlo en la siguiente clase que nos toque, ¿sí, chicos? Para no tampoco, eh, o sea, para yo guiarme un poquito de lo mismo, de las diapositivas, etcétera, para exponer, ¿ok? Vamos a dejarlo allí. Eh, Voy a intentar coordinar. A ver, les pido por favor hasta el domingo que a ver intenten coordinar con los delegados y con los jefes de práctica para las sesiones de repaso, ¿no? Que es importante. Como les digo, ya ellos han anticipado que sí van a hacerlo, pero ahí necesitan la coordinación un poquito, ¿ok? Y si ya para el domingo no hay nada, ya yo me encargo, ¿ok? ¿Alguna pregunta, doctores? ¿O la dejamos allí? Ahora tengo que tomar una foto sobre esto, porque si no, no me creen. O no es que no me crean, sino es que nos han pedido que hagamos eso. Ok, chicos. Em, Perfecto, perfecto. Gracias, Janet. Entonces, no se olviden también que la siguiente semana es la evaluación, ¿sí? Em, y sí, yo creo que nada más, no falta nada más. A ver, aquí voy a... ya, sí está bien, creo. Ya. Ok, listo, chicos. Entonces, nos vemos la siguiente semana con la evaluación parcial, ¿ok? Un abrazo a todos, cuídense bastante y buen fin de semana, chicos. Nos vemos. Chau, chau.